Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy 8 de junio. El título de nuestro devocional de hoy es Sumisión mutua. Bueno, esta es una palabra difícil para nosotros, ¿no? Sumisión mutua. El pasaje que vamos a leer está en Colosenses 3, 18 y 19 y dice así: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Bueno, esto de la sumisión y de la sujeción es como que a nosotros nos da así un poquito de cosa, ¿eh? No sé, nos da un poquito de aprensión y un poquito de temor, porque sentimos que esto es para otra época, ¿sí? Esto de la sujeción. Es para otra época. Antes, las mujeres tenían que estar sujetas a sus maridos, pero hoy no. Hoy la mujer ha logrado independencia. Hoy la mujer ha logrado que se la respete al mismo nivel que el hombre. Hoy la mujer es autosuficiente y puede ver por sí misma, no necesita de un varón para salir adelante. Está bien, y no solo esto, sino que en el último tiempo el feminismo se ha encargado de que el varón sufra un poco por todo lo que hizo, ¿sí? Y por todo lo que hizo sufrir a la mujer en el pasado. Lo peor de todo esto, ¿qué es? Que nosotros terminamos culpando a la Biblia como la causante de que los varones hayan esclavizado a las mujeres. Y este es el error. Porque sí es verdad que los varones se aprovecharon de su condición de fortaleza, especialmente física, para imponerse ante las mujeres, y han usado la religión para hacerlo, y han usado pasajes como este que acabamos de leer para hacerlo, pero eso no es lo que dice la Biblia, ni esa es la voluntad de Dios, ni eso es lo que el Señor quiso decir en este texto y en los demás, en los que se habla del mismo tema. Entonces, yo creo que el devocional de hoy es para ambos grupos, para los que creen que en la modernidad este pasaje ya no va más, y para aquellos que creen que hay que seguir utilizando la Biblia para oprimir a las mujeres. ¿Está bien? Para ambos creo yo que es este devocional y creo que nos va a hacer bien. Y por supuesto, para todos los demás que no están ni de un lado ni del otro, sino que están casados y quieren entender cómo funciona el matrimonio. Así que vamos a la lectura y vamos a meternos en el tema, ¿sí? Leyendo a MacArthur. Dice: las esposas a menudo han llevado la peor parte de Efesios 5, ¿no? Donde habla de la sumisión o de la sujeción. Como si este pasaje fuera sobre sumisión de la esposa y el dominio del marido en el hogar. He oído hablar de más de un hogar donde el marido, excesivamente celoso y autoritario, constantemente hace resonar el versículo 22 sobre la cabeza de su esposa, que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Sí, esto es verdad, ¿eh? Muchas veces ha venido gente a hablar con nosotros, personas que han buscado consejería porque el matrimonio no funcionaba y el marido tenía este versito: mi esposa me tiene que obedecer, porque el apóstol Pablo en Efesios 5 dice que las mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos. Y ella no me hace caso en nada, pastor. Y no, y ellos creen que ese es el problema que tiene el matrimonio, que la mujer no cumple con su parte. Y por supuesto, ¿no? Un hombre que piensa de esta manera también siente que es su derecho exigirle a su mujer que cumpla con la orden que Pablo da en Efesios. Ellos dicen: bueno, si este es un pedido de Dios a mi esposa, yo tengo derecho de reclamarlo. Es una ley a mi favor. Entonces yo acá vengo a hacer uso de mi derecho y de reclamarle a mi mujer que me obedezca. Mirá, primero, estás equivocado. Vos no tenés derecho de reclamar nada. Hermano, primero que todo tenés que entender esto. No tenés derecho de reclamar. ¿Está bien, no?
Porque todo lo que la Biblia dice, se lo dice al ser humano en relación con su Dios. Cada uno de los mandamientos o consejos o recomendaciones que la Biblia le da al hombre y a la mujer es para que ellos puedan relacionarse con el Dios que los ha creado, con el Dios que los ha salvado y con el Dios que los ama. Pero no para que nosotros como seres humanos hagamos uso de esos mandamientos tratando de subyugar o tratando de dominar al otro. Y esto va para los maridos, pero también, por ejemplo, se aplica muy bien a los pastores. Ustedes saben que los pastores tampoco tienen derecho de pedirle a la gente que les obedezca. Nosotros no estamos para mandar a nadie. Ningún presbítero u obispo o pastor o profeta o apóstol o el título que quieras poner ahí, tiene el derecho de ordenarle al otro que haga su voluntad o que le obedezca de alguna manera. Hermanos, nosotros tenemos a alguien a quien obedecer y ese es el Señor. Y los ministros están puestos en la iglesia para enseñarle a las personas, al pueblo de Dios, a obedecer al Señor. Ahora, sí hay una recomendación bíblica que dice que vos le hagas caso al consejo de tu pastor, porque tu pastor está velando por vos, pero de ninguna forma le da derecho al pastor a exigir obediencia. No sé si me estoy explicando. O sea, la Escritura te dice a vos que tenés que obedecer, que tenés que hacer caso, que tenés que dejarte guiar, pero no le dice al pastor que tiene que pedir obediencia. De la misma manera, no le dice al varón que tiene que pedir sujeción. Esto, si no lo entendemos, vamos a chocar con la Escritura y sobre todo con la voluntad de Dios. Porque como dice MacArthur, este tipo de actitud donde el marido le exige esto a la mujer es una violación de todo el espíritu del pasaje. Y es interesante notar que en el texto griego la palabra para sujetar ni siquiera aparece en el versículo 2. ¿Está bien? Ustedes saben que la Biblia se escribió en varios idiomas, pero el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y en el griego, dice MacArthur, la palabra sujeción no está en el versículo 22. Ahora, sin duda, la idea está implícita, pero la expresión griega es elíptica, dice, omitiendo la palabra sujeción y confiando en la fuerza del versículo 21 para que el significado quede claro. En otras palabras, una traducción literal de los versículos 21 y 22 se leería así: someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas a sus propios maridos como al Señor. ¿Está bien? ¿Por qué es importante esto? Y aclaro lo que MacArthur dijo acá si te confundiste con alguna palabra difícil. Lo que está diciendo es que el apóstol Pablo no estaba enfocado o interesado en que las mujeres se sometan a sus maridos. No ese es el mandamiento, como si el problema fuese la mujer y el que la tiene de sujetar es el esposo. Él está hablando de que todos debemos sujetarnos unos a otros. Debemos humillarnos, debemos ser sumisos, debemos dejarnos guiar. La mujer con el marido, pero el marido también con su mujer. Y sobre todo con su Dios. Aquí hay gente que se sujeta, no hay gente que pide sujeción. Es más, esto tiene que funcionar muy bien en la iglesia también. Porque el Señor nos recomienda que miremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Lo que quiere decir es que ninguno sea orgulloso, altivo, soberbio y piense que puede solo. Y sin duda que ninguno crea que puede someter al otro, porque lo que la Biblia dice aquí es que el que se tiene que sujetar sos vos. El varón también, porque aquí dice, someteos unos a otros. Y aquí engloba a todos. Está bien, ¿no? Espero que no te estés confundiendo. Pero sí es importante entender esto. Así que tenemos que tener en cuenta el énfasis de Pablo. Y ante todo en esto de la mutualidad de la sumisión. O la sumisión mutua. Vos a mí, yo a vos. Aquí hay algo que es recíproco. Ayer hablábamos de esto.
Yo me entrego a mi mujer y ella se entrega a mí, ¿sí? Y ambos nos entregamos al Señor. Y estamos enfocados uno en el otro. Ninguno manda, ninguno está por encima. Todos deben dejarse influir y guiar por la persona que tienen al lado. El varón va a influir a la mujer y la mujer va a influir al varón. Y ambos van a crecer juntos. ¿Está bien, no? Porque son una sola carne. Es más, la Biblia dice que la iglesia misma es como un cuerpo. En un cuerpo, ¿quién manda? Y nosotros decimos, y en el cuerpo manda el cerebro. Y claro, el varón quiere ser el cerebro, ¿no? Cerebro del matrimonio, el cerebro de la familia. Vos sos el que tiene que dirigir porque sos el que sabe. No, la Biblia dice que en el cuerpo, que es la iglesia, el cerebro es el Señor, la cabeza es el Señor. Ah, bueno, pastor, pero sí, en la iglesia sí, pero en el matrimonio, Pablo dice que la cabeza es el marido. O sea, soy yo el que tiene que pensar en esta casa. No. No se refiere a eso. Se refiere a que vos, unido a Cristo y entendiendo la voluntad del Señor, vos lleves esa voluntad a tu casa. Vos sos el encargado, ¿no? En esta función de marido, de oír a Cristo. Por tanto, la voluntad que se debe hacer en tu casa es la del Señor. El que piensa es Él, el que entiende es Él, el que sabe es Él, y vos solamente le oís y trasladás eso a la casa. Nada más. No estás hablando de tu voluntad, sino de la de Cristo. Y esto se aplica entonces a un varón que oye al Señor. Porque si el varón, y escúchame bien, si el varón no está escuchando al Señor, no puede ser cabeza de nada. No podemos pensar que somos la cabeza del hogar porque traemos la plata al hogar. O porque de alguna forma, como somos varones, tenemos una capacidad que la mujer no tiene. No. En este contexto en el que Pablo lo dice, ¿sí? Está hablando de aquel que oye a Cristo. Y cuando yo oigo a Cristo y tengo esa responsabilidad, y por tanto el Señor también me la va a exigir, yo puedo decirle a mi casa aquello que el Señor, que es la cabeza de todos, quiere y desea con nosotros. Está bien, ¿no? Es como si vos fueras el representante de la cabeza de la iglesia, que es Cristo, dentro de tu casa. Ahora, si vos no estás escuchando al Señor, no podés dirigir a nadie. A nadie. Así que tengamos en cuenta esto. Es muy largo esto para hablarlo, ¿no? Ahora, en un ratito de devocional. Pero si con algo nos tenemos que quedar es con esto. Que dentro de la iglesia todos debemos someternos unos a otros. No hay nadie que esté por encima. Todos estamos en el mismo nivel. El único que está por encima es el Señor. El mandato de someterse no es solo para las esposas, sino también para los esposos. Porque si hay algo que deja claro Pablo en los versículos 22 al 24, es que las esposas lo que están haciendo es someterse al Señor, de la misma manera en que deben hacerlo los maridos. ¿Está bien, no? Entonces todo el propósito de lo que estamos hablando es que Dios sea levantado en medio de nuestros hogares. La mujer, entendiendo que someterse a Cristo para ella también significa darle un lugar importante a su esposo en su vida. Y el esposo entiende que servir al Señor tiene que ver con sacrificarse por su familia y servirla con humildad. De ninguna forma esto tiene que ver con mandar o con competir entre nosotros. No tiene nada que ver con humillar al otro y tratarlo como inútil. ¿Está bien? Tiene que ver con levantar a Cristo en nuestras vidas. Entonces tengo una pregunta para dejarte respecto a lo que acabamos de decir, a ver si la podemos responder ahora. ¿Qué significa la sumisión mutua del matrimonio? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Y qué significa en el tuyo especialmente?
o en el de la gente que te rodea. ¿Vos podés ver que esto se da o no? O no le estamos pegando, no le estamos dando en el clavo. Bueno, hermanos, recordemos que nada de esto lo decimos para imponer leyes que cumplir en la iglesia, sino para entender cómo Dios piensa y hacia dónde debemos ir y cómo debemos dejarnos moldear por Dios, porque todavía en muchas cosas estamos años luz de la Escritura y hemos mal entendido y mal usado muchas cosas que hoy tenemos que abandonar para que el Espíritu Santo nos guíe a servir a Cristo como debemos. Yo te mando un saludo grande. Mañana nos vamos a volver a encontrar. ¿Sí? Dios te bendiga.